el silencio hecho un ser viviente. Esta procesión en nuestra ciudad de Toluca es una realidad de hace 40 años. El objetivo de este acontecimiento eminentemente cristiano es vivir y dar un testimonio de la fuerza y de la sabiduría, de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que son un reto vivificador para nuestra vida, testimonio de los signos y símbolos profundamente enraizados en nuestra cultura. Contemplaremos imágenes vivientes y esculpidas, escucharemos poesías, fanfarrias, gozaremos de las flores y la oración en un clima de serenidad. La procesión del silencio y la esperanza no es un desfile religioso ni un acontecimiento folclórico cultural, sino un grito y un reto al estilo del Evangelio de Jesús. Un grito en el silencio, el grito del dolor, de la violencia, del sufrimiento y de la injusticia humana. Un grito de esperanza. Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, comparte, redime y libera nuestra realidad del pecado personal y social desde la cruz en el amor. Su evangelio, que es un reto, no es ideología ni mera doctrina, es provocación a vivir con valentía un nuevo estilo de vida personal, familiar y social. Es el evangelio o la buena nueva del amor vivido, hecho obras en el servicio, en la justicia y en la verdad de nuestras relaciones humanas. Es una palabra, un reto a vivir los valores humanos cristianos y a respetar los derechos de todo hombre. Los hombres y mujeres que nos reconocemos discípulos de Jesús, con sencillez pero con amor, queremos compartir contigo esta meditación de los momentos definitivos de la existencia histórica de Jesucristo, su pasión, crucifixión, muerte y resurrección, que llamamos misterio de la Pascua de Jesús. Te invitamos a disponer todo tu ser, comenzando desde el corazón, para vivir con nosotros esta expresión de fe, de esperanza y de amor. No como simple turista, sino como una persona que cree en el valor profundamente humano, el amor. Bienvenidos a este acontecimiento de contemplación del silencio y de la esperanza. Estás por contemplar el silencio hecho un ser viviente. Esta procesión en nuestra ciudad de Toluca es una realidad de hace 40 años. El objetivo de este acontecimiento eminente cristiano es vivir, dar un testimonio de la fuerza y de la sabiduría de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que son un reto vivificador para nuestra vida personal y social. El recurso pedagógico con que pretendemos dar testimonio son los signos y símbolos profundamente enraizados en nuestra cultura. Contemplaremos imágenes vivientes y esculpidas, escucharemos poesías, toque de tambores y fanfarrias, gozaremos de las flores, apreciaremos la devoción, el desagravio penitencial y la oración en un clima de serenidad. La procesión del silencio y la esperanza no es un desfile religioso ni un acontecimiento folclórico cultural, sino un grito y un reto al estilo del Evangelio de Jesús. Un grito en el silencio, el grito del dolor, de la violencia, del sufrimiento y de la injusticia humana, un grito de esperanza. Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, comparte, redime y libera nuestra realidad del pecado personal y social, desde la cruz en el amor. Su evangelio, que es un reto, no es ideología ni mera doctrina,
es provocación a vivir con valentía en nuestro estilo de vida personal, familiar y social. Es el Evangelio de la Buena Nueva, el amor vivido, hecho obra en el servicio de la justicia y en la verdad de nuestras relaciones humanas. En una palabra, un reto a vivir los valores humano-cristianos y a respetar los derechos de todo hombre. Los hombres y mujeres que nos reconocemos discípulos de Jesús, con sencillez pero con amor, queremos compartir contigo esta meditación de los momentos definitivos de la existencia histórica de Jesucristo, su pasión, crucifixión, muerte y resurrección que llamamos misterio de la Pascua de Jesús. Te invitamos a disponer todo tu ser, comenzando desde el corazón, para vivir con nosotros esta expresión de fe, de esperanza y de amor. No como simple turista, sino como una persona que cree en el valor profundamente humano, el amor. Silencio. El ángel del silencio arrodillado, las sombras de sus alas ha extendido, y de repente todo se ha callado. Ni un rumor, ni un aliento, ni un latido. Silencio. Silencio. Hay silencios blandos. Hay silencios férreos. Hay silencios mudos. Y hay otros intensos. Silencios que claman. ¿Cuál es tu silencio? Hay silencios crueles. Silencio de cieno. Hay silencios dulces. De cielo y ensueño. Silencio. 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 El ángel del silencio arrodillado, las sombras de sus alas ha extendido, y de repente todo se ha callado. Ni un rumor, ni un aliento, ni un latido. Silencio. Silencio. Hay silencios blandos. Hay silencios férreos. Hay silencios mudos. Y hay otros intensos. Silencios que claman. ¿Cuál es tu silencio? Hay silencios crueles. Silencio de cieno. Hay silencios dulces. De cielo y ensueño. Silencio. Silencio. Y a caminar en silencio, en silencio.
Procesión del silencio. ¿Has visto alguna vez el silencio? Lo habrás sentido en tus oídos y habrá sido ausencia total de vibraciones, pero no lo has visto con los ojos. Silencio de bulto con cuerpo de carne y hueso. El silencio hecho un ser viviente, hecho una lágrima, una pena. No el silencio como ausencia de ruidos, sino el mayúsculo, el silencio interior. La brisa plegó las alas y se arrodilló en el viento, al lado de los arcángeles invisibles del silencio. Todas las cosas tenían puestas en sus labios el dedo. El tiempo iba de puntillas arriba entre luceros. Por entre la calle abierta caminan los nazarenos, mudos, sin labios siquiera, dos ojos solo en los negros capuchones, como príncipes hechizados del silencio. Pisan sobre el áspero pavimento, pero sus pisadas son sobre una alfombra de duelos. Se oyen como si pisaran amargamente en el viento. Y van pasando las filas, cuentas de un rosario inmenso, que en el hilo negro enhebran de medianoche el silencio. Van pasando las cuentas por sus invisibles dedos y hay un reguero de lágrimas de los cirios soñolientos. ¡Ay, que duelen los oídos y duelen sin ruidos el viento! Pero callad, que ya viene por entre la calle abierta el viviente sufrimiento. El silencio divino. Quédeme sin oír nada, cansádome lo que oía. Pues todo rumorería mi alma del amor tocada, como la cierva llagada que a lo alto del monte huía, en el silencio quería tener oculta morada. Quedéme sin oír nada, cansándome lo que oía, híceme de soledad un cerco en el corazón. Un muro a toda canción y palabra en vanidad, que a solas quede en verdad y de silencio en prisión, como en alta expectación de una mayor claridad. Híceme de soledad un cerco en el corazón. Y esto en silencio era, silencio en el que al entrar vino mi alma a escuchar lo que antes no concibiera. Fue la palabra primera con su solo pronunciar, lo que me invadió al callar como sin soñar siquiera. Y esto en silencio era, cuando en él quíseme entrar. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Cofradía del Templo de Nuestra Señora de la Merced, Toluca. Al día siguiente, cuando muchos de los peregrinos habían llegado a la ciudad para la fiesta, se enteraron que Jesús se acercaba a Jerusalén. Cortaron ramos de palmera y salieron a su encuentro gritando: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús encontró atado un burro y se montó sobre él. El pueblo que fue cautivo, el pueblo que fue cautivo y que tu mano libera, no encuentra mayor palmera ni abundancia en mejor olivo. Viene con aire festivo para enramar tu victoria, y no te ha visto en su historia, Dios de Israel, más cercano, ni tu poder más a mano, ni más humilde tu gloria. Gloria, alabanza y honor
Gritad, Hosana, y haceos como los niños hebreos al paso del Redentor. Gloria y honor al que viene en el nombre del Señor. Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Camino de Jerusalén, estando ya cerca, junto al monte de los Olivos, Jesús mandó a 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente, allí encontrarás una borrica atada, desátela y traédmela. Si alguien os pregunta, ¿qué hacéis?, contestadle que el Señor la necesita y que enseguida se le devolverá. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Cuando trajeron la borrica, Jesús se montó en ella. La multitud que acompañaba a Jesús comenzó a gritar: Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Así entró Jesús en Jerusalén y toda la ciudad se llenó de alegría. Muchos preguntaban: ¿Quién es este? Y la gente respondía: Es Jesús, el Salvador, enviado por Dios. Jesús sabe que Él entra en la ciudad de Jerusalén para morir en ella. Toda su vida ha sido una marcha hacia esta hora que Él llama su hora. Jesús, el carpintero de Nazaret, es el Mesías prometido de Israel, el Hijo eterno de Dios, enviado al mundo para alcanzar la salvación de todos los hombres. Por eso el Señor no entra en Jerusalén a pie, como cualquier peregrino, ni a caballo, como correspondía a un Mesías, guerrero y victorioso. Lo hace montado en un pollino, rodeado del homenaje del pueblo sencillo, como Mesías, humilde y pacífico. Él no viene a matar a sus enemigos, sino a morir por la salvación de todos. Jesús orando en el huerto de Getsemaní. Cofradía del movimiento Cursillo de Cristiandad, Toluca. Después Jesucristo salió y fue como de costumbre al monte de los Olivos. Sus discípulos lo siguieron. Al llegar ahí les dijo: Oren para que puedan hacer frente a la prueba. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra. Se arrodilló y suplicaba así: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz de amargura, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo estuvo confortando. Lleno de angustia, oraba más intensamente y comenzó a sudar como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Lagar divino. Es el preludio. La pasión sangrienta oculta su misterio bajo un cielo medroso sin estrellas. La noche guarda su rencor y llora con sus pupilas negras sobre la frente augusta del rabí, grandes lágrimas trémulas. Los olivos repliegan su ramaje, doblegando de amor y de tristeza, porque el silencio criminal y oscuro de aquella noche dice una blasfemia. El torrente Cedrón grita angustiado y en su furor delata la tragedia, porque el Hijo de Dios llora al amparo de aquella noche negra. El lirio tembloroso
lo ve humillarse postrado en tierra. Tedio, Toluca. Cuando el procurador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo? Y todos a una contestaron: Sea crucificado. Pero... preguntó Pilato, mas ellos seguían gritando con más fuerza: Sea crucificado. Entonces Pilato no hablaba, sino que más bien promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente, diciendo: Y vosotros veréis. Entonces soltó a Barrabás y a Jesús. Después de azotarle, se los entregó para que fuera crucificado. Te condenaron a muerte. Te condenaron a muerte. Las gargantas del tumulto ante el pretor somnoliento lapidaron con sus gritos el mármol de tu silencio. Tu mutismo era una estatua de blancura y de misterio. Habla, Jesús, que te matan. Arropada en tu silencio, la muerte viene volando entre graznidos de cuervos. Habla, Señor, tu palabra, como huracán de fuego. Queme lo falso de los denuestos. ¿Por qué te quedas callado si eres el divino Verbo? Debí gritarles: impíos, yo soy el perverso. A mí flagelo, pero se anudó en mi voz la vil serpiente del miedo. Pastores, por cobardía me mataron mi cordero. Fue más fuerte que mi amor. Los condenaron a muerte. En silencio. Otro silencio de miedo. Jesucristo en camino hacia el Calvario. Cofradía de la parroquia de Santiago Apóstol, Santiago Miltepec, Toluca. Ved el Cordero de Dios que lleva sobre sí los pecados del mundo. Verdaderamente Él lleva sobre sí nuestras enfermedades y carga nuestros dolores. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Que no venga detrás de mí llevando su cruz, no puede ser discípulo mío. Salve, oh cruz que tanto he deseado. Le devuelven sus vestidos y le traen la cruz. Salve, dice Jesús. Salve, oh cruz que tanto tiempo he deseado. Ya no es posible el crimen sin pasión de Dios, ni la cruz sin Cristo. Ahora está aquí Dios, que no ha venido a explicar, sino a cumplir. Jesús recibe la cruz. Ah, cómo es la cruz de larga, cómo es enorme y difícil, cómo es dura, cómo es rígida, cómo es grávido el peso del pecador inútil, cómo es larga de carga, paso a paso hasta morir en ella. ¿Y vas a cargar todo eso tú solo, Señor Jesús? Hazme, Señor, paciente para el madero, que quieres que yo soporte, porque necesitamos cargar la cruz antes de que ella nos sostenga.
Llevan a Jesús hacia el Calvario. Jesús, cargando con la cruz al hombro para dirigirse al Calvario. Iban hacia allá cuando los de la aldea llamada Cirene, que volvía de trabajar en el campo, y le hicieron llevar la cruz. En el trayecto lo seguía mucha gente del pueblo. Muchas mujeres se compadecían y lloraban, pero Jesús, volviéndose y dirigiéndose a ellas, las consolaba. Llevaban también con él a otros 2 condenados a muerte por ser ladrones. Quien no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo, había dicho Jesús. Ahora, ahí va él, en ese mediodía de Viernes Santo, junto a los otros 2 condenados. Su persona, su vida al Calvario, representa la vía de cada uno de nosotros y la marca de toda la historia humana. Todos, querramos o no, debemos llevar la cruz. Algunos lo hacen blasfemando, como uno de los 2 ladrones. Otros a la fuerza y sin comprender por qué, como Simón Cirineo, felices de nosotros si la llevamos como Jesús, por amor a Dios y a nuestros hermanos. Porque la cruz será entonces como el sello de Cristo sobre nuestro amor, responsable y fiel. Salve, oh cruz, que tanto he deseado. Le devuelven sus vestidos y le traen la cruz. Salve, dice Jesús. Salve, oh cruz, que tanto tiempo he deseado. Ya no es Dios, ni la cruz sin Cristo. Ahora está aquí Dios, que no ha venido a explicar, sino a cumplir. Jesús recibe la cruz. Ah, cómo es la cruz de larga, cómo es enorme y difícil. Cómo es grávido el peso del pecador inútil, cómo es larga de carga, de peso a peso, hasta morir en ella. ¿Y has de cargar todo eso tú solo, Señor Jesús? Hazme, Señor, paciente para el madero. ¿Qué quieres que yo soporte? ¿Por qué necesitamos cargar la cruz antes de que ella nos sostenga? Llevan a Jesús hacia el Calvario. Jesús, cargando con la cruz al hombro, salió de la ciudad para dirigirse. Iban hacia allá, cuando los soldados echaron mano de un tal Simón, vecino de una aldea llamada Cirene, que volvía de trabajar en el campo, y le hicieron llevar la cruz detrás de Jesús. En el trayecto lo seguía mucha gente del pueblo. Muchas mujeres se compadecían y lloraban, pero Jesús, volviéndose y dirigiéndose a ellas, las consolaba. Llevaban también con él a otros 2 condenados a muerte por ser ladrones. Quien no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo, había dicho Jesús. Ahora ahí va él, en ese mediodía de Viernes Santo, con su cruz al hombro, junto a los otros 2 condenados. Su penosa subida al Calvario representa
la vía de cada uno de nosotros, la marca de toda la historia humana. Todos, querramos o no, debemos llevar la cruz. Algunos lo hacen blasfemando, como uno de los dos ladrones. Otros a la fuerza y sin comprender por qué, como Simón Cirineo. Felices de nosotros si la llevamos como Jesús, por amor a Dios y a nuestros hermanos. Porque la cruz será entonces como el sello de Cristo sobre nuestro amor, responsable y fiel. La verdad del camino. No pertenezco a la categoría de esos coros celestes, de blanquísimas vestes, que el corazón deslíen por la boca. El mío, bien lo sabes, es de cristal de roca. Soy como el ciego, aquel que en el camino preguntó, quien pasaba por su vera, la cruz de mi ceguera, me ha impedido gozar de tu hermosura, al saber que tú eres el Rabí, de manos milagrosas, he lanzado mi grito entre la turba, apiádate de mí. Te apiadaste de mí, Señor, a tu manera, dejaste mi ceguera, y al grito que te alcanza, tú me das una bienaventuranza, mantenerme a la vera del camino, con mi fe, con mi amor y mi esperanza. El Nazareno. Cuando pasa el Nazareno de la túnica morada, con la frente ensangrentada y la mirada del Dios bueno, y la soga al cuello echada, el pecado me tortura, las entrañas se me anegan, en torrentes de amargura, y las lágrimas me ciegan, y me hiere la tortura. Me enseñaron a rezar, me enseñaron a sentir, y me enseñaron a amar. Como amar es sufrir, también aprendí a llorar. Oh, qué dulce, qué sereno caminaba el Nazareno por el campo solitario, de verdor menos lleno que de abrojos el Calvario. Cuán suave, cuán paciente caminaba, y cuán doliente con la cruz al hombro echada, el dolor sobre la frente y el amor en la mirada. Con la cruz de tus culpas cargado, exhausto de fuerzas, camina tu Dios. Y a subir la pendiente le impelen por fuerza sayones por dentro de tu amor. Te condenaron a muerte. Te condenaron a muerte. Tu silencio y mi silencio, las gargantas del tumulto ante el pretor somnoliento, lapidaron con tus gritos el mármol de tu silencio. Tu mutismo era una estatua de blancura y de misterio. Habla, Jesús, que te matan. Arropada en tu silencio, la muerte viene volando entre graznidos de cuervos. Habla, Señor, tu palabra, como huracán de fuego, salga de tu boca y queme lo falso de los denuestos. ¿Por qué te quedas callado si eres el divino verbo? Debí gritarles, impíos, yo soy
Yo soy el perverso. A mí la hiel, las espinas, a mí la cruz y el flagelo, pero se anudó en mi voz la vil serpiente del miedo. Pastores, por cobardía me mataron mi cordero. Fue más fuerte que mi amor el ladrido de los perros. Lo condenaron a muerte. Su silencio y mi silencio, otro silencio de amor, otro silencio de miedo. Esta angustia tremenda. Cristo, te amo. Cristo, te amo, no porque bajaste de una estrella, sino porque me que el hombre tiene herramientas para abrir las puertas cerradas de la luz. Sí, tú nos enseñaste que el hombre es Dios, un pobre Dios crucificado como tú. Y aquel que está a tu izquierda en el Calvario, el mal ladrón, también es un Dios. Todos los días nace y muere un Dios. Y el que está crucificado en esa cruz es el pueblo judío, y yo también, y todos los hombres de la tierra. Cristo, te amo. Cristo, te amo, no porque bajaste de una estrella, sino porque me descubriste que el hombre tiene sangre, lágrimas, congojas, llaves, herramientas para abrir las puertas cerradas de la luz. Sí, tú nos enseñaste que el hombre es Dios, un pobre Dios crucificado como tú. Y aquel que está a tu izquierda en el Calvario, el mal ladrón, también es un Dios. Todos los días nace y muere un Dios, y el que está crucificado en esa cruz es el pueblo judío, y yo también, y todos los hombres de la tierra. Jesucristo es arrestado y encarcelado. Cofradía de la parroquia de Santa Bárbara, Toluca. Los soldados romanos con su comandante al frente y la guardia judía arrestaron a Jesús y le ataron las manos. Acto seguido, lo condujeron a casa de Anás, el cual era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos diciéndoles: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Soy una criatura de hombre al desprecio del pueblo. Se burlan de mí en todos los periódicos. Me rodean los tanques blindados. Estoy apuntando por las metrallas y cercado de alambradas, las alambradas electrizantes. Todo el día me pasan lista, me tatuaron un número, me han fotografiado entre las alambradas y se pueden contar como en una radiografía todos mis huesos. Me han quitado toda identificación. Me han llevado desnudo a la cámara de gas y se repartieron mis ropas y mis zapatos. Grito pidiendo morfina y nadie me oye. Grito con la camisa de fuerza. Grito toda la noche en el asilo.
de enfermedades mentales, en la sala de enfermos incurables, en el ala de enfermos contagiosos, en el asilo de ancianos. Agonizo bañado de sudor en la clínica del psiquiatra. Me ahogo en la cámara de oxígeno. Lloro en la estación de policía, en el patio del presidio, en la cámara de tortura, en el orfelinato. Estoy contaminado de radioactividad y nadie se me acerca para no contagiarse. Pero yo podré hablar de ti a mis hermanos. Te ensalzaré en la reunión de nuestro pueblo. Resonarán mis himnos en medio de un gran pueblo. Los pobres tendrán un banquete. Nuestro pueblo celebrará una gran fiesta. El pueblo nuevo que va a nacer. Judas entrega a Jesús y se lo llevan preso. Aún estaba hablando cuando llegó como un tropel de gente armada con palos y espadas, dirigidas por Judas el traidor. Este se adelantó y saludó a Jesús con un beso. Esta era la señal convenida. Judas había prevenido a los soldados: al que yo bese, a ese habéis de tener. Entonces los soldados apresaron a Jesús. Pedro quiso defenderlo y tomando una espada hirió en la oreja a uno de los soldados. Pero Jesús ordenó a sus discípulos que dejaran las armas y tocando la oreja del soldado lo curó. Después dijo a los sacerdotes, a los oficiales y a los senadores que habían ido a arrestarlo: ¿Soy acaso un criminal para que vengáis tan armados? Todos los días estaba con vosotros en el templo y no me detuvisteis, pero ahora os habéis envalentado. Es vuestra hora. Las tinieblas se han hecho con el poder. En total entrega a la voluntad de su Padre, Jesús renuncia a la espada de Pedro y a la defensa de sus discípulos. Está ahora indefenso en manos de sus enemigos. El reino de Cristo no se construye con armas. El Evangelio afirma que las tinieblas del mal no podrán vencer la luz de Cristo, pero hay momentos en que parece como si Dios se hubiera alejado de nosotros y que toda esperanza de justicia ha desaparecido. Jesús es atado a la columna. Cofradía del Templo de Nuestra Señora del Carmen, Toluca. Pilato entonces tomó a Jesús, mandó a azotarlo. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de púrpura y acercándosele decían: ¡Salve, Rey de los judíos! Y le daban bofetadas. El Señor de la columna. Han cesado los azotes de percibirse en eco, y la carne destrozada y desnudos los huesos. Bordan flores en la umbría, en el mantón del silencio. Callad, callad, que es el Rey. El Ven, lo dejó. Pero dímelo fuerte, de tal voz como un toque de llamada, vibre hasta el más instinto récord de mi ser, levante el alma de su lado y hiere el corazón como una espada. Si tú me dices, ven, todo lo dejo. Llegaré a tu santuario casi viejo y al fulgor de la luz crepuscular, mas he de compensarte en mi como nardo.
Pilato convocó a los judíos y les dijo: me habéis traído a este hombre acusándolo de incitar a la rebelión, pero yo lo he interrogado y no lo encuentro culpable. Tampoco lo ha condenado Herodes, ya que lo ha devuelto. Este hombre no ha hecho nada. Para condecorarlo a muerte, le daré un escarmiento y lo pondré en libertad. Mientras tanto, los sacerdotes, los senadores y los letrados andaban incitando al pueblo contra Jesús. Por eso, el pueblo comenzó a gritar que no quería libertad de Jesús, sino que quería su muerte. Quizá este sea uno de los momentos más dolorosos de la vida de Jesús. Él había sido siempre parte de su pueblo, primero como obrero, después como profeta. Su vida había transcurrido entre la gente del pueblo, haciendo el bien a todos. Su predicación y sus milagros mostraron a los más humildes y abandonados la misericordia salvadora de Dios. Precisamente por eso sus enemigos comenzaron a matarlo. Ahora la repulsa del pueblo, que engañado por sus propios enemigos pide su muerte, le llega al fondo del corazón. Pero el amor de Dios es más fuerte que la ingratitud de los hombres. Jesucristo es humillado y torturado injustamente. Aquí el hombre. El Señor de la columna. Han cesado los azotes, destrozada y desnudos los huesos. Bordan flores en la umbría, en el mantón. Rey del silencio. Si tú me dices ven, lo dejo todo. No volveré siquiera a la persona amada. Pero dímelo fuerte, de tal modo que tu voz, como toque de llamada, vive hasta el más íntimo recodo de mi ser. Levante el alma de su lado y hiera el corazón como una espada. Si tú me dices ven, todo lo dejo. Llegaré a tu santuario casi viejo y al fulgor de la luz crepuscular, mas ha de comportarse en mi retardo, difundiéndome, oh Cristo, como nardo de perfume sutil ante tu altar. Jesús es humillado y torturado injustamente. He aquí al hombre. Cofradía de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, Huitzila, Toluca. Entonces Pilato ordenó que lo azotaran. Los soldados prepararon una corona de espinas y
se la pusieron en la cabeza. También le colocaron sobre los hombros un manto rojo y se acercaban a él diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: Miren, lo traigo de nuevo para que puedan ver bien claro que yo no encuentro delito alguno. Pues Jesucristo llevaba sobre su cabeza la corona. Con estas palabras: Este es el hombre. Los jefes de los sacerdotes y los guardias, al verlo, comenzaron a gritar: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Lágrimas. Una noche Jesús, meditabundo, con sus ojos tan grandes y tan tristes, entre las sombras contemplaba el mundo. La oscuridad en torno se extendía como una mancha de carbón. Y al contemplar la ingratitud humana, más negra que la noche más oscura y que la niebla espesa, y suspiró con dolor, con amargura, inclinó sobre el pecho la cabeza y lloró mucho lentamente. Jesús abrió los ojos, esos ojos tan grandes y tan tristes que parecían llorar eternamente, y al contemplar la bóveda sombría, semejante a un oscuro terciopelo, había un reguero de estrellas en el cielo. Este cuadro de Jesús, coronado de espinas y sometido a la tortura, tendría que haber terminado con la vieja costumbre de tortura a los presos. Sin embargo, perfeccionada con técnicas más modernas, la tortura se sigue usando como sistema para hacer confesar al presunto reo, no solo en regímenes ateos, sino también en países que se confiesan cristianos. Es la hora en que las tinieblas mandan y la luz parece derrotada. En tales momentos, lo más grande que podemos hacer es seguir creyendo y cumpliendo la voluntad de Dios como Jesús. Una noche Jesús, meditabundo, con sus ojos tan grandes y tan tristes, entre las sombras contempla el mundo. La oscuridad en torno se extendía como una mancha de carbón, un inmenso sudario parecía. Y al contemplar la ingratitud humana, más negra que la noche más oscura y que la niebla espesa, y suspiró con dolor, con amargura, inclinó sobre el pecho la cabeza y lloró mucho lentamente. Jesús abrió los ojos, esos ojos tan grandes y tan tristes que parecía llorar eternamente, y al contemplar la bóveda sombría, semejante a un oscuro terciopelo, se secaron sus lágrimas. Había un reguero de estrellas en el cielo. Este cuadro de Jesús, coronado de espinas y sometido a la tortura, tendría que haber terminado con la vieja costumbre de torturar a los presos. Sin embargo, perfeccionada con técnicas más modernas, la tortura se sigue usando como sistema para hacer confesar al presunto reo, no solo en regímenes ateos, sino en países que se confiesan cristianos. Es la hora en que las tinieblas mandan y la luz parece derrotada. En tales momentos, lo más grande que podemos hacer es seguir creyendo y cumpliendo la voluntad de Dios como Jesús.
brille mucho.